Cordial saludo, mis hermanos. Dios es bueno, nos permite este día también venir a reunirnos como hermanos y predicar del mensaje de la palabra del Señor. Su misericordia ha sido grande en todos los tiempos de la historia y hemos tenido su gracia para vivir de acuerdo a su perfecta, buena y agradable voluntad. Oremos y que este tema que hoy vamos a compartir, que tiene por nombre Reforma, tengamos la claridad por parte de Dios en nuestras vidas para comprender la importancia de que en todos los tiempos hayan hombres dispuestos a servirle al Señor y a humillarse bajo su voluntad y caminar de acuerdo con Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor expresado a través de la persona de Cristo Jesús cuando lo enviaste a esta tierra para que fuera el sacrificio que satisfaciera, Señor, la ira a la cual éramos nosotros merecedores a causa de nuestro pecado. Te suplico, mi Rey poderoso, a través de la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, tu palabra que ha sido revelada, Señor, puede entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que aprendamos conforme a tu voluntad y vivamos de acuerdo a tu misericordia y decimos amén. Hablar de reforma para algunos de nosotros es hablar de cierta libertad en cuanto a nuestra vida espiritual. Hablar de reforma es como si hubiese ocurrido una constitución nueva para algunos de los que eran presos, algunos de los que eran reos a causa de una doctrina equivocada, a causa de hombres que tomaron para sí la palabra del Señor y empezaron a vivir conforme a sus propias voluntades y de acuerdo a sus propios pecados trataron de instruir al pueblo conforme a sus propias concupiscencias para sus bienes personales. Hablar de reforma es incómodo para algunos. Hablar de reforma es alegría para otros. Creo que para nosotros hablar de reforma es hablar de la gracia de Dios revelada al hombre y que pudiéramos nosotros conocer su palabra gracias a su buena voluntad. Quiero aclarar que antes de que en 1517 Martín Lutero hubiera clavado las 95 tesis en una iglesia en Wittenberg, Alemania, hubo hombres que antecedieron esta, por lo que podríamos llamar la prerreforma. Quizá no son tan mencionados como Lutero y Calvino, pero hay que tener en cuenta que no solamente Lutero y Calvino y todos aquellos que fueron guiados en aquel tiempo tuvieron esta claridad acerca de la revelación de la palabra del Señor. Si vamos a la historia encontramos hombres como John Wycliffe, que también tuvo la oportunidad de sublevarse ante la falsa doctrina. Jan Hus también en 1369 también tuvo la oportunidad de ir en contra de la iniquidad rampante del clero. Entonces, no podríamos decir que solamente a través de Martín Lutero, y de hecho creo que si pudiéramos hablar con él, esto es una tontería quizás decirlo, pero no estaría de acuerdo con decir que él fue el precursor de la reforma, ni tampoco Spurgeon como si fuera llamado el príncipe de los predicadores. Son títulos que nosotros hemos dado a ciertos hombres porque han sido importantes en las diferentes épocas de la historia. Y si nos vamos a lo que la Escritura dice, podríamos mirar claramente que la reforma no fue creada por el hombre, sino que Dios en su infinita misericordia siempre buscó la forma
de que el hombre fuera no reformado como denominación, sino que transformado su corazón pecador en santidad, en buscar a Dios con temor, en entender la palabra tal y como Dios la había hablado. Podríamos entonces meter a Pablo, a Pedro, a Tomás, a todos estos hombres que anduvieron predicando el mensaje de la palabra del Señor. Así que entendamos que si en algún momento hacemos mención de estos hombres, es como cuando hoy podríamos nombrar algunos de los escritores que nos ayudan a ilustrarnos y a comprender un poco mejor el mensaje de la palabra del Señor. No podría yo colocarme en esta lista, por supuesto, porque regularmente lo que tratamos de hacer es de replicar la enseñanza que Dios ha entregado y que nosotros pudiéramos aprender lo básico, pero que a veces no es tan sencillo para algunos de nosotros. Y que nos apoyamos en hombres que han escrito libros que realmente han traído claridad a muchos de nosotros. Así que la Reforma, aunque en aquel tiempo, en 1517, Dios usó un hombre para el inicio de un nuevo movimiento que abriría las puertas del conocimiento y del entendimiento, y que a raíz de allí se abrieran otras oportunidades, incluso posteriormente poder traducir la iglesia del lenguaje en que se encontraba a un idioma distinto para que otros pudieran también conocer la verdad. Si la educación estaba limitada de alguna manera, no todos hablaban el idioma latín, lo que había era la Vulgata latina, y aquellos, incluso sus sermones, muchos los expresaban en un idioma que la gente no conocía, pero estaban obligados aquellos a creer en lo que aquel predicaba en un lenguaje que incluso le era completamente distinto a su lengua natal. No podían comprender muchas cosas. No podían tener una Biblia en sus manos. No tenían la capacidad de poderla leer. Y si podía leerla, no era el idioma en que aquel lo pudiera entender. Mucho menos sentarse como usted y yo nos hemos sentado aquí en este lugar, y muchos otros días en este lugar en que nos hemos sentado para escudriñar la Escritura y aprender y estudiar. Hay que tener en cuenta que Dios para cada época coloca hombres que lleven la antorcha sin dejarla apagar. Y no porque Dios sea un necesitado del hombre, sino porque el hombre es necesitado de Dios, y Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, conoce la realidad de las necesidades de los hombres. Por ello envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Este año celebramos 507 años de la Reforma, una reforma que trajo claridad para muchos en aquella época, y aún hoy seguimos recibiendo esa instrucción por parte del Señor. Así que, hermanos, con esta introducción quiero que vayamos a la Escritura, por favor, a Romanos capítulo 12, verso 1, para que entendamos que aún en los tiempos del apóstol Pablo y de la iglesia que se encontraba en Roma, pudiéramos nosotros atender esta realidad. Romanos capítulo 12, verso 1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis